Estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes, amigas televidentes que nos acompañan a diario en esta primera edición del Noticiero de Televen. Muchas gracias por estar allí, a diario, presentes, ofreciéndonos su apoyo y su audiencia, que es tan importante para todos nosotros. Y desde luego, agradeciéndoles esa incorporación que a diario tienen a través de las alternativas que ofrecemos desde las redes sociales. Particularmente siempre ofrecemos, para hacer un resumen de lo que ustedes nos envían, al final de la primera parte del noticiero, la red social X, antes conocida como Twitter. Estamos y vamos a trabajar sobre la agenda del día jueves 7 de diciembre, que está pues muy congestionada en cuanto a informaciones, ¿no? Hay un tema en particular, el tema del Esequibo, sus consecuencias, secuelas. Es una larga historia, pero una larga historia la que vamos a tratar apretadamente de resumir. Todo esto se va a complementar luego, desde luego, con esos importantes titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. También tendremos nuestro segmento dedicado a la prensa internacional y de allí tener un panorama mucho más claro de cómo se está moviendo la agenda en el día de hoy. Pero bueno, comencemos este largo recorrido. Ayer, pues, ya había algunos antecedentes en este sentido. La Fiscalía General de la República anunció orden de captura en contra de dirigentes políticos de algunos partidos de la oposición, entre ellos 20 Venezuela, que es la organización que apoya y respalda, junto a otras ahora después de las primarias, a María Corina Machado como candidata presidencial, aun cuando inhabilitada esté. Lo cierto es que se les vincula a estas personas, presuntamente, de acuerdo al criterio que esbozaba en ruedas de prensa Julián Saab, con hechos irregulares de supuesta conexión o vínculos con la empresa ExxonMobil, quien habría estado detrás del financiamiento de una campaña en contra de la realización del referéndum consultivo del día domingo. Una serie de nombres, algunos ya conocidos, que son emblemáticos dentro de lo que es el universo político nacional, como Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Lester Toledo, David Smolansky, Carlos Vecchio y otros, ¿no? Es una lista que toca a dirigentes del Partido Voluntad Popular, Julio Borges, que es del Partido Primero Justicia, y además de ello se suman dirigentes del comando político del Partido 20 Venezuela. Son personas que están dentro de la estructura de dirección de este movimiento político, que también, pues, 4 de ellas recibieron orden de captura. También el presidente de Súmate, Roberto Abdul, que de acuerdo a las informaciones que se manejan desde anoche, ya fue detenido. Fue desaparecido momentáneamente, según un tuit de María Corina Machado, anoche, pero luego se supo, a través de su esposa, luego confirmado por Foro Penal venezolano, de que estaba detenido en las instalaciones del SEBIN. También se le vincula a esta supuesta trama que procuraba, de acuerdo al fiscal William Saab, perturbar el proceso, sabotear el proceso de referéndum consultivo, con este apoyo económico, con el apoyo financiero de ExxonMobil. Bueno, toda una estructura que ya días atrás se asomaba a algo, porque el propio Maduro había dicho que había una investigación, que había recibido información de parte del propio Ted William Saab, que apuntaba que algunas personas vinculadas a organizaciones políticas venezolanas, algunos en el exilio, en el exterior, y otros acá, estarían dentro de esta intención de desajustar como tal el proceso que se realizó el pasado domingo. Frente a esto, hubo diversas reacciones, a lo nacional y a lo internacional. Bueno, en lo nacional, la primera que elevó su voz de protesta fue María Corina Machado, a nombre de su organización política. También lo hicieron partidos como Voluntad Popular, organizaciones, como tal de la plataforma unitaria, emitieron un comunicado rechazando esta decisión de la Fiscalía, que calificaron de persecución política contra integrantes del Partido 20 Venezuela y de otras organizaciones como tal. En lo internacional,
también hubo protestas. Incluso los senadores Marco Rubio y Rick Scott, representantes por el estado de Florida, solicitaron al gobierno de Joe Biden que reactive las sanciones, es decir, que levante los alivios contra a las sanciones al gobierno venezolano por la persecución. Sin embargo, bueno, esto todavía no tiene ninguna repercusión abierta y pública. En cuanto digo a lo que hasta ahora ha sido este recorrido como noticia, es decir, el gobierno de los Estados Unidos debe seguramente decir algo en el día de hoy, es muy probable. Recuerden que hace 2 días Brian Nichols hablaba de la liberación de presos políticos, entre ellos los estadounidenses, y la habilitación de candidatos presidenciales, y se refería concretamente al caso de María Corina Machado. Por cierto, ella ayer ofreció una rueda de prensa, mientras por su lado también anunciaba las órdenes de captura de William Saab. Allí recibieron información de lo que había anunciado, por cierto. Ofrecía, una rueda de prensa donde decía que han estado evaluando, han estado estudiando la posibilidad, hay un plazo hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta el viernes de la próxima semana, para solicitar un recurso contencioso administrativo, esto a propósito de lo que se firmó en el Acuerdo de Barbados, y una medida cautelar para que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo pueda pronunciarse sobre las inhabilitaciones y en particular la de ella. Hasta ahora no se conoce que haya habido alguna persona que esté inhabilitada, que haya ido, mejor dicho, alguna persona que esté inhabilitada al Tribunal Supremo a solicitar algún recurso contencioso administrativo. Se especulaba que tal vez lo iba a hacer Enrique Capriles, pero sobre eso no hay nada definido. Y María Corina Machado es la que centra el mayor interés. Pero ella dice que ¿cómo va a solicitar un recurso contencioso administrativo o una medida cautelar si no tiene ni un papel que diga claro y definidamente que ella está inhabilitada? Un poco parte de los argumentos que ella ofrecía en el día de ayer. También, por cierto, ya que mencioné a Capriles, él se pronunciaba en contra también de estas medidas que presentó a la opinión pública y anunció en rueda de prensa el fiscal Terence William Saab. Esto, por supuesto, va tomando fuerzas. ¿Cuánto puede influir en lo que pudiera ser dar marcha atrás en las sanciones, en los alivios, perdón, de las sanciones? Es, por lo pronto, navegar en el terreno de las conjeturas. No se sabe qué puede ocurrir en definitiva, porque el asunto es mucho más complejo, ¿no? En todo caso, hay que estar muy pendientes, la agenda está muy movida y sobre este tema muchísimo más. No se sabe si las otras personas sobre las que hay órdenes de aprehensión han sido detenidas. La única es Roberto Abdul, el presidente de la organización no gubernamental Súmate, que es especialista en seguimiento a los temas electorales, y bueno, ya veremos si hay alguna información que surja, que sin duda va a surgir en las próximas horas. Otros factores que desde el exterior fueron acusados han rebatido lo que fue la orden de captura del fiscal general o de la Fiscalía General de la República. En este caso, dicen que van a seguir luchando, que no los van a detener, que no los van a callar, pero bueno, estas personas tienen ya desde hace mucho tiempo fuera de Venezuela. Esto, por supuesto, hay que conectarlo con el otro gran tema que sigue la discusión abierta y pública, el referéndum consultivo. Ayer surgieron nuevos elementos que, bueno, tensan mucho más las cosas. A propósito de lo que había comentado el presidente Irfan Ali, el presidente de Guyana, sobre prepararse para defender el territorio como tal, preparar a la Fuerza Armada de su país para ello, dijo que contaba con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos. Resulta que ayer la Cancillería emitió un comunicado rechazando estas afirmaciones, por una parte, y también adicionalmente, bueno, la Cancillería se pronunció, estuvo muy activa sobre otros temas. Por ejemplo, sobre el tema del pronunciamiento que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo que era vinculante cualquier fallo o decisión que la Corte Internacional de Justicia tomara en un futuro para definir el tema de la reclamación territorial sobre el territorio Esequibo. Vinculante para Guyana y Venezuela. La Cancillería respondió en ese sentido
más o menos sobre los mismos argumentos, que la decisión tiene que manejarse, cualquier decisión tiene que manejarse a través del mecanismo del Acuerdo de Ginebra de 1966 y no sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que no aceptará como tal. Bueno, es la reiteración de un criterio, pero como quien lo dijo fue el secretario general de Naciones Unidas, pues la situación se pone un poquito más complicada. A su vez, Venezuela se dirigió a la comunidad de países de Latinoamérica y el Caribe, o a la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, el CELAC, solicitando pues un pronunciamiento sobre lo que es la postura del gobierno guyanés, que rechaza, en este caso el gobierno venezolano, las advertencias, los señalamientos, en fin. Pero todavía hay más, por ello decía que es un largo recorrido, porque Estados Unidos se pronunció ayer en contra de cualquier tipo de violencia para solventar el tema de la reclamación territorial. Brasil decía lo mismo, Celso Amorín, quien es asesor de política exterior del presidente Lula, dijo que no estarían de acuerdo con ningún tipo de iniciativa de carácter militar, cualquier acción militar o armada sobre el territorio guyanés o el territorio de la Guayana Esequiba, que por ahora pues oficialmente sigue siendo de Guyana, ¿no? Frente a los reclamos territoriales y todo ello. Entonces, a su vez también se conocía que el gobierno de Guyana iba a llevar el caso, ya lo hizo, es más, Irfan Ali se comunicó con el secretario general de Naciones Unidas para decir que este caso tiene que tratarse a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por cierto, el presidente guyanés se reunió en Abu Dhabi con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a propósito de la cumbre climática, para hablar allí con él para que pueda mediar en medio de este conflicto. Sin embargo, bueno, siempre los caminos del diálogo y el entendimiento se abren. Ayer la Cancillería venezolana, a través de su titular Iván Gil, decía pues que se comunicó telefónicamente el canciller guyanés para hablar con él. Hay un comunicado en ese sentido donde él le decía que bueno, hubo una abultada participación en el referéndum consultivo y que el pueblo venezolano se había expresado, pero que vamos a dejar las comunicaciones abiertas, los canales abiertos para tratar de entendernos. Bueno, hay más, pero también hay que citar algunas otras noticias muy rápidamente por la hora ya, ¿no? Hay un tema económico importante. Ayer se conoció el informe, el comunicado de la organización del Observatorio Venezolano de Finanzas, que todos los meses hace una evaluación del comportamiento inflacionario. Bueno, bajó la inflación en el mes de noviembre a 1.8%, la más baja desde hace 7 años. La anualizada es de 181% y la acumulada es de 181,6%, creo, y la anualizada, noviembre 2022, noviembre 2023, de 268%. Esos son unos números que se manejan. Otra información importante es que la Organización Internacional de Migraciones y ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, está solicitando para atender a los migrantes venezolanos en diversas partes de América Latina 1.529 millones de dólares a sus afiliados. En temas internacionales, liberado ya oficialmente Alberto Fujimori, expresidente del Perú, salió de la cárcel de Barbadillo. Israel sigue su ofensiva, está exhortando a la población a que se retire hacia el sur porque va la ofensiva hacia el resto de los lugares donde ellos entienden están los dirigentes de Hamas. Dicen tener rodeado el domicilio del líder de esa organización fundamentalista. También tenemos, por otra parte, esto tiene que ver con Israel y con Ucrania. Ayer los republicanos en los Estados Unidos bloquearon, hasta no llegar a un acuerdo con los demócratas, la ayuda económica y militar a Ucrania e Israel. Esto a cambio de algunas concesiones que deben hacerse y medidas que debe tomar el gobierno de Biden sobre el tema de migraciones. Bueno, vamos con deportes. Una triste y lamentable noticia, una gloria del béisbol profesional venezolano con una actuación también estupenda en Grandes Ligas, falleció en el día de ayer. Víctor Davalillo murió ayer a los 84 años de edad, problemas de salud, finalmente un infarto pues cardíaco le separó de este mundo, ¿no?
Muy lamentable porque hay una estela de recuerdos y un historial de récords que deja Víctor Davalillo, un extraordinario jugador del béisbol venezolano.